Bien, vamos a comenzar entonces haciendo un breve resumen de lo que hemos visto en la clase pasada y unos ejercicios para recordar los contenidos, ¿cierto? Para tenerlos refrescados en esta clase. Entonces, estudiamos qué es una función. Y yo les dije que hiciéramos la analogía o la comparación de una función con una máquina, así como una máquina dispensadora o una máquina de cualquier tipo que recibe valores de entrada, números de entrada a la máquina. En la máquina se procesa con operaciones matemáticas, multiplicaciones, potencias, raíces, de cualquier tipo, y obtenemos como resultado, es decir, luego de resolver todas esas operaciones, un valor de salida. Entonces, tenemos la máquina, le metemos un número, que es el número X de entrada, se procesa y obtenemos un número de salida Y o Y. ¿Ya? Yo les mostré dos tipos de funciones. Una, la función lineal, que es como la que está a la izquierda, que les dije que no nos interesa mucho en este curso, y tenemos la función cuadrática, que esa sí nos interesa. La función cuadrática se diferencia de la función lineal porque tiene un valor de entrada elevado a 2, tal como lo pueden mirar aquí, ¿ya? Entonces, les recuerdo que la x es el valor de entrada. Vamos a ver ahora unos ejemplos de cómo meter números a la función, es decir, darle números de entrada, procesarlos y obtener un valor de salida. Es importante que aprendamos a hacer eso, porque en la prueba lo más probable es que nos pregunten eso. Entonces vamos a ver primero con una función lineal para recordar cómo se hacía y luego vamos con una función cuadrática. Entonces, tenemos función f con entrada x es igual a 5 por x más 1. ¿Ya? Recordemos que el número que le demos de entrada, el número x de entrada, se reemplazará en la función, es decir, en todas partes donde haya una x, vamos a poner el número de entrada. Es decir, en vez de poner x, vamos a poner el número de entrada. Probemos con dar un valor de entrada 3, es decir, f evaluado en 3. Bueno, aquí tenemos que solamente colocar 5 por 3, ¿cierto? Porque aquí vamos a poner el valor de entrada. Nos quedaría de la siguiente manera. 5 por 3 más 1, resolvemos según papomudas, no podemos resolver desordenadamente. Por ejemplo, no podemos llegar y sumar este 3 con el 1, ¿cierto? Tenemos que ir paréntesis, potencia o raíz, multiplicación, división, suma, resta. Entonces vamos con la multiplicación, que es lo que está más arriba de papomudas. 5 por 3 es 15, 15 más 1 es 16. Vamos ahora a ver, bueno, y ese es el valor de salida, ¿cierto? El resultado final es nuestro valor de salida. Entonces, nuestro valor de entrada en este caso fue el 3, nuestro valor de salida fue el 16. Tal como dice aquí abajo, si quisiéramos escribir esto como una coordenada, x, y, sabemos que el x es el 3, el y es el 16, por lo tanto nos quedaría paréntesis 3,16. Y esto podríamos ya graficar, ¿cierto? Vamos a ver ahora un ejemplo con función cuadrática, muy similar. Vamos a dar un valor de entrada, vamos a reemplazar ese valor en todas partes donde haya una x, vamos a resolver las operaciones con papomudas y vamos a obtener un valor de salida. Ya, si quieren pueden retroceder unos segunditos y pueden escribir esos pasos para que no se les olvide, ¿ya? Los pasos de cómo hay que resolver un ejercicio de este tipo, ¿ya? Entonces, primero que todo, reemplazamos el valor de entrada en todas partes donde hay una x. Ya en este caso nuestro valor de entrada va a ser 3. Entonces reemplazamos todas las x por un 3, tal como lo puse aquí abajo. ¿Me fijan? Y resolvemos según papomudas. Bueno, según papomudas, primero es paréntesis, pero no hay paréntesis. Entonces vamos con las potencias o las raíces. Y aquí tenemos una potencia. 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 es lo mismo que 3 por 3, que eso es 9. ¿Se fijan? Aquí quedó el 9. Y el resto, como aún no lo tocamos, lo dejamos intacto. Ya siempre recuerden eso. Solamente vamos cambiando las cosas que estamos resolviendo. Entonces ahora vamos a ver qué nos toca, qué operación nos toca resolver ahora. Bueno, según Papo Mudas, pasamos ahora a la multiplicación. Entonces 2 por 9 es 18 y el resto lo dejamos intacto, ¿cierto? Y ahora tenemos sumas y restas. 18 más 3, eso es 21, y 21 menos 10 es 11. Ya acuérdense que todas estas operaciones se pueden ayudar con la calculadora, ningún problema.
Y el 11, que fue nuestro resultado final, es nuestro valor de salida. Ya, entonces, el valor de entrada fue 3 y resolvimos todas las operaciones, obtuvimos un resultado final, que es nuestro valor de salida, 11. Si escribimos esto como una coordenada, nos quedaría 3,11. ¿Ya? Ya, entonces, la función cuadrática tiene esta forma, ¿cierto? Tiene un número de entrada que está elevado a 2. Eso es lo más importante de la función cuadrática. Es lo que la diferencia. ¿Ya? Entonces, por lo general tenemos esta forma donde tenemos un número que está multiplicando a ese x al cuadrado. Recordemos que las letras en matemáticas son números, ¿ya? Entonces, a, b y c también son números cualquiera. Va a depender del ejercicio. Entonces, tenemos un número que está multiplicando al x al cuadrado, que va a ser nuestro número a. Vamos a tener un número que está multiplicando a la x, que es nuestro número b. Y tenemos un número que está sin ninguna x, y es nuestro número c. ¿Ya? Yo les mencioné en la clase anterior que lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes en realidad, es identificar estos tres números, el a, el b y el c. ¿Ya? Entonces el a acompaña al x al cuadrado, el b al x y el c está solo. Ok, entonces, si nosotros repitiéramos el proceso de dar valores de entrada y obtener valores de salida, podríamos hacer la función, ¿cierto? Graficarla, pero es muy latero. Entonces, si es que nosotros identificamos los números A, B y C, ya podemos hacernos alguna idea de qué forma va a tener. Por ejemplo, si nosotros vemos el número A, que es decir, el que acompaña al x al cuadrado, si es que es positivo, la curva va hacia arriba, ya como una cara feliz. Y si es que el A es negativo, va hacia abajo, como una cara triste, ¿ya? Positivo, feliz, negativo, triste. Entonces, eso fue lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? Identificar los números A, B y C y la concavidad. Y además vimos el discriminante que lo vamos a repasar un rato más. Ya, entonces, ahora lo que vamos a ver en esta clase es cómo encontrar los choques con el eje X, ya que son estos de acá. Recuerden que ahí es donde entra el discriminante. Por favor, échenle una G a la materia. Mientras termino este video, repasen qué es el discriminante. Yo lo voy a decir brevemente en el siguiente video, ya, pero ahí les dejo de tarea que repasen unos minutitos antes de pasar al siguiente, ¿ya? Entonces, en los siguientes videos vamos a ver un repaso del discriminante y vamos a pasar al tiro a cómo obtener los choques con el eje X de la curva. Y eso ya es lo último casi lo último de materia.